¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa de Familia en Familia. En la primera hora, hoy martes, hacemos el estudio de la Lección Divina y saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de estos medios, a través de la televisión, a través del internet, a través de las diferentes cableras y lugares que nos hacen favor de bajarnos, que nos hacen favor de estar ahí al pendiente de todo lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, pues pueden comunicarse con nosotros 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92 para el área aquí de Tijuana. Para el área de Estados Unidos tenemos 3 líneas. En Chula Vista, área 619-420-1538, 619-420-1428. ¿Sí? Y también tenemos en Denver, Colorado, área 720-229-5642. 229-5642. Nuestra página de internet, montemaria.org. Montemaria.org. Y las redes sociales, Jorge Zárraga, sacerdote, Misterio de Fe y o también Montemaria Radio y Televisión. Para que estén ahí pendientes y compartiendo con nosotros dudas, preguntas, inquietudes. Trataremos de compartir, trataremos de estar viendo pues las formas de estar en contacto con ustedes. A veces tarde contesto algunos de los correos, pero aquí estamos listos para compartir con todos ustedes. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y estamos aprendiendo sobre cómo orar con la palabra de Dios. Y este método se llama Lección Divina. Y ahí es donde vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo algunos elementos, como por ejemplo, ¿qué es la Lección Divina? La Lección Divina es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para dejarnos transformar por Él o transformar por Él, y sí, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es lo que vamos nosotros a estar haciendo para compartir, aprender la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es la Lección Divina. Los pasos de la Lección Divina, ¿cuáles son? Estos pasos que ya hemos visto en algún momento van a ser, pues, el primero, la invocación al Espíritu Santo. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. La tercera es la meditación de la palabra de Dios. Cuarto, oración con la palabra de Dios. Quinta, contemplación. Y sexta, lo que es el compromiso. Estamos en la primera parte de nuestra estudio, de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de la Lección Divina, y en la primera parte tenemos lo que es los pasos necesarios para la invocación al Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos pasos? O los pasos para poder estar en esa actitud de la invocación. Primero, fe y apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Como este es tan importante porque implica estar oyendo, estar escuchando continuamente lo que es esta palabra de Dios. No es algo que se pueda hacer momentáneamente y a veces nos falla mucho entender esto. Entonces,
pues es esta conciencia de la necesidad de aprender a estar orando. También estamos ya por Periscope, para los que tienen Twitter, estamos en vivo. A ver, voy a hacer miren, estas son las señoras que vienen a la clase de Biblia. Ahí las ven, ahí las ven. Esas señoras que ven ahí son las que vienen a la clase de Biblia. Y este mono soy yo, el que está aquí. Bueno, entonces estábamos viendo algunos números del catecismo. El último número que fue 2600. Ok, entonces déjeme poner, como puse acá el periscope, no tengo la manera de estar checando aquí 2600. Ok, vimos o estábamos viendo algunos elementos. Bueno, ya habíamos visto la oración, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo la oración cristiana, está en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte, y es la oración cristiana. Esta cuarta parte tiene dos momentos, dos secciones. La primera que habla la oración en la vida cristiana y la segunda que es el análisis del Padre Nuestro. En esta primera sección vimos la oración en la vida cristiana. Vimos algunos elementos importantes, como qué es la oración, luego la oración como don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión. Esto es nada más la introducción. Para entrar en el capítulo primero. ¿Cuál es el capítulo primero? El capítulo primero es la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y en este capítulo se divide en artículos. Estábamos en el artículo primero, todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vimos? Primero, la creación. Aprendimos a admirar la creación y en la creación aprendimos a descubrir que puedo estar y debo de estar en oración. La fuente de la oración es en gran parte la creación. Y una de ellas, cuando uno se ve a sí mismo y dice, qué bueno estoy. O sea, se admira de la obra de Dios en uno mismo. Y esa acción pues va a ser muy interesante para todos nosotros entender cómo podemos y debemos. Luego veíamos la oración en Abraham, la promesa y la oración de la fe. Luego Moisés y la oración del mediador. Luego vimos David y la oración del rey. Luego Elías, los profetas y la conversión del corazón. Después los salmos como oración de la asamblea. Y pasamos al resumen. Luego ya habíamos empezado el artículo número 2, que es en la plenitud de los tiempos. ¿Se acuerdan por qué es en la plenitud de los tiempos? Mi querida Scarlett, para que despiertes. No. A ver, Sandrita, ¿no se acuerda? Porque ha habido en el Antiguo Testamento o antes de Jesús tiempos. El tiempo de la creación, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes, y todos fueron, hagan de cuenta que Dios está con una sábana, y entonces cada etapa fueron conociendo algo más de Dios. Primer tiempo, segundo tiempo, por llamarlos o numerarlos, tercer tiempo, cuarto, y la plenitud de los tiempos es cuando se quita completamente. Hayan llegado hasta el cuello, pero todavía no conocían completamente a Dios. Entonces, se va revelando poco a poco, pero ¿cuándo se revela completamente? En Jesús, y esa es la plenitud de los tiempos. Ya no hay nada necesario que tenga que ser revelado, que nosotros debamos conocer para ser salvados. Entonces, por eso dice, en la plenitud de los tiempos, que es una manera para decir, en el tiempo de Jesús, o el Nuevo Testamento, que es el que conocemos. Y Pablo lo dice, llegada la plenitud de los tiempos, déjeme ver qué pasaje es porque yo no me sé las citas de memoria.
tengo memoria de chorlito. Llegada la plenitud de los tiempos. Ahorita les digo en qué cita se encuentra este pasaje, si es que aparece. ¿Por qué no? Ahora no quieres funcionar, aparatejo este. Pues no sé, no aparece. Y ahí es donde vamos a ver en dónde vamos a ir descubriendo esto. Ay, no quiso. Me voy a enojar, voy a poner verde. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con mi internet aquí? Ay. Biblia. Bueno, ahorita a ver si llega la monjita y nos ayuda a buscarla. Nos ayuda a buscar en dónde se aparece buscar texto bíblico. Bueno, el caso es que dice Pablo, eso sí me consta, sí, pero no sé, está medio raro ahora esta computadora. Bueno, ahí lo dejamos. Llegada a la plenitud de los tiempos. Entonces empezamos esto. Y el primer número era el drama de la oración. El drama de la oración. Veíamos por qué es un drama. Luego, en 2599 empezamos a ver Jesús ora. ¿Sí? Y habíamos visto el 2599 cómo Jesús va a aprender a qué? A orar. Como hombre tiene que aprender. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Y hacía la alusión o la comparación, si ustedes recuerdan, de la historia que tenemos del cuento del ganso salvaje, que el Señor golpea en su puerta, se estrella, en su ventana se estrelló un ganso, y era una bardada de gansos salvajes, y pues estaba en plena tormenta de invierno, se iban a morir. Entonces él, tratando de ayudarlos, no podía. Entonces, ¿qué hizo? Soltó su ganso, y el ganso luego se mete a su granero, y los otros no sabían el camino, y lo único que van a hacer es seguir. Eso es lo que hace Jesús. Jesús se hace uno como nosotros para enseñarnos el camino, cómo llegar. Eso es. Entonces, una de las cosas que Jesús va a hacer es aprender a orar. ¿Cómo lo va a aprender? Escuchando a su madre. Lo va a aprender escuchando al pueblo, porque él es miembro del pueblo judío. Va a acudir a las oraciones, pero él va teniendo ya una conciencia propia de su relación con Dios. ¿En qué pasaje vemos esto? Sí, y aquí es donde nos habíamos quedado, en el 2600. Voy a retomarlo. El Evangelio de San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio en el bautizo. ¿Sí? En el 2599, arribita dice, cuando dice, pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo dejó presentir a la edad de los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi Padre, que esa es lo que estábamos viendo, ¿no? Ver las oraciones de lo que el Señor quiere. O sea, antes de lo que yo quiero, es que es lo que quiere mi Padre. Esto es lo primero que deberíamos de enseñarle a los hijos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué? Para enseñarles el conflicto que hay en nosotros. Yo quiero esto, pero Dios quiere esto. Entonces, los motivamos a que ellos también, desde pequeños, aprendan a buscar lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Esto es importante. Pero, de repente nosotros ni siquiera somos capaces de hacer lo que Dios quiere. Y queremos que los hijos lo hagan. Entonces, los hijos no van a, por ósmosis o por, no sé, por obra de magia, van a aprender a hacer este tipo de oración. Hijo, ¿por qué es que no debes, que no saben que debo de estar haciendo las cosas de mi Padre? O sea, muestra un conflicto, muestra una realidad, muestra una necesidad. Los padres tenemos que enseñarle a los hijos
que nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y esto también Jesús lo enseña, acuérdense, en su pasión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. ¿Y eso hacemos? No, se hace mi voluntad porque yo tengo muchas pistolas. Ok, entonces decíamos, en el 2600, ¿lo terminamos? Sí. El 2600, el Evangelio de San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo. Lo vimos a qué se refería todos estos elementos. Luego también lo referíamos en este otro, de su transfiguración, antes de dar cumplimiento con su pasión al plan amoroso del Padre. Y ahora también antes de los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12. Aquí recuerdo que les decía, ¿cómo escoger marido? Pero ¿cuál de las 4 se puso en oración? ¿Tú? Bueno. Entonces es interesante estar en oración, estar pidiendo a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga, por dónde quiere, Señor. Y más en las decisiones, uno de los aspectos fundamentales siempre va a ser lo que es cómo educar a los hijos, incluso cómo pelearse con el marido. Saberse pelear con el marido es toda una ciencia, y no me refiero a pelear a la manera como a veces se hace a la manera como el rey David se enfrentó a Goliat. David le quisieron poner las armas a la altura de Goliat, no podía. Entonces David fue con 5 piedritas y la fuerza de Dios, o sea, sus habilidades. Ustedes tienen una habilidad increíble como mujeres, si saben luchar y no pelearse que a veces les sale muy bien, con gritos y con todas esas cosas raras que hacen. No, sino de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Entonces, aprender a pelear va a ser fundamental. Ok, luego dice, antes de elegir y llamar a los 12, antes de que Pedro le confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. ¿Sí lo vimos eso? ¿Todo eso lo vimos? Qué raro, no recuerdo. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre les pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Esto creo que no lo... ¿En qué? ¿Pero cuál de todos los pasajes de Lucas? Lucas 3. Ya por eso ya decía que no habíamos, ¿cuál todo? Les voy a colgar. Ok, entonces vámonos al 2600, ya decía yo que no lo habíamos visto. Ok, Lucas, vámonos a algunos de los pasajes bíblicos que nos refiere aquí. El Evangelio, según San Lucas, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Jesús, de Cristo. Jesús ora ante los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo. Lucas 3:21. ¿Sí? Dice, todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús ya bautizado se hallaba en oración. Se hallaba en oración. Y esto es muy interesante porque vamos a ir descubriendo algunos elementos que nos hacen falta. Dios se manifiesta en nuestras vidas, siempre, siempre. A veces con elementos extraordinarios. A lo mejor algunas de ustedes o algunos de ustedes ha tenido alguna visión, ha tenido algún milagro, ha tenido alguna locución, no sé, algo extraordinario, pero también en lo ordinario. Dios se manifiesta en lo ordinario y en lo extraordinario. Si yo no estoy en oración, no voy a saber qué es lo que significa. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que sucede? O sea,
Dios se va a manifestar. Jesús no sabía que su Padre se iba a manifestar en ese momento. Él está en oración. Y entonces se manifiesta y se oye la voz. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado. Esto lo dice en el versículo 22, más abajo. Se abre el cielo y se manifiesta la voz del Padre. Esto, óiganlo bien, es fundamental entenderlo, sobre todo porque nos permite ver la actitud de Jesús continuamente ante los acontecimientos que le tocan vivir, sean buenos, sean malos, sea cuando Jesús esté ahí hablando o manifestándose el Padre, ¿sí? Cuando se da estos elementos de la manifestación, Jesús sabe que en ese momento empieza su vida pública. No crean que Jesús, así como que, ay, pues ya sé todo lo que voy a hacer. Él, recuerden, aprende a orar. ¿Aprende a qué? Ahora tradúzcanmelo. A obedecer. Antes de obedecer, ¿qué es? Antes de creer. Escuchar. Porque Dios, acuérdense los pasos de la oración de Abraham. Dios habla, yo escucho, yo obedezco, yo rezongo y termino por someterme. Entonces, ¿para qué está Jesús en oración? Para que cuando se manifieste Él estar atento a lo que el Padre dice. Y esto por eso es fundamental. Cada uno de nosotros en todos los acontecimientos. Tú sabes que ahorita saliendo te van a decir una noticia, ¿no? ¿Y sabes si esa noticia es buena o es mala? No. Pero si estamos continuamente en oración, estaremos preparados. No quiere decir que no nos sobrecoja esa realidad, que nos afecte para bien o para mal, pero al menos estamos en oración y más fácilmente podremos saber entender. Y ahí es precisamente sobre esto. Entonces eso es lo que se refiere antes de su bautismo, Lucas 3:21. De su transfiguración, Lucas 9:28. Rápidamente, 9:28. 9:28. 9:28. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. O sea, él está orando. El problema es que estaban haciendo los otros tres. Los llevó aparte. O sea, no llevó a todos los discípulos, nada más a estos tres. ¿Y para qué los llevó? Para que aprendieran a orar, para que aprendieran a entender. Se da una manifestación extraordinaria, pero ellos no están entendiendo, tienen miedo. Y Pedro le dice incluso a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas. Hagamos 3 chozas. Y entonces aquí nos quedamos bien a gusto. Ellos no entienden. Jesús está en oración y de alguna manera les está enseñando la importancia de la oración. Ellos no lo entienden ahí. Lo van a entender mucho después. Muchos de sus hijos no van a entender lo que ustedes están haciendo, y más si están en oración, pero lo van a entender después. Pero si no estamos en oración, ¿qué estamos haciendo? Estamos oyendo los chismes, estamos oyendo nuestro coraje, estamos oyendo nuestros miedos, estamos oyendo nuestras necesidades, todo. Estamos oyendo eso. Y por estar oyendo una cosa, se distraen y no oyen la otra. Hay gente que puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, como yo aquí, de repente estoy aquí, acullá, pero a veces sí se me cuadrapea la velocidad. Ustedes tienen ese don, las mujeres tienen un don maravilloso, si supieran usarlo. Saben escuchar, saben estar atendiendo al niño, saben estar haciendo al mismo tiempo. Que esto lo pudieran aplicar para estar atento a lo que es la voluntad de Dios, atento a lo que el Señor nos va marcando. ¿Ok? Entonces, la transfiguración.
antes de dar cumplimiento con su pasión al plan amoroso del Padre. Lucas 22, rápidamente. 22, 41 al 44. 22, 41 al 44. ¿Qué es lo que nos dice este número? Nos va a ayudar mucho para entender. 21, 41 al 44. ¿Qué es lo que nos dice? Dice así, se apartó de ellos como un tiro de piedra. ¿Sí? Bueno, voy a leerles del 39, porque es interesante. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo, pedid que no caigáis en tentación. O sea, hagan oración, hagan oración, hagan oración. Pedid para que no caigan Es una de las cosas que también tenemos que aprender. La tentación está a la vuelta de la esquina, está en tu casa, está en el problema, en buscar soluciones fáciles, está en la comida. Cuando nos sentamos a comer, pues no pensamos en que voy a caer en la tentación de la gula, sino atáscate, Matías, que no hay todos los días. Me mandaron una imagen muy simpática de Peggy, ¿sí se llama Peggy? La de la cerdita de los Muppets. Dice, soy una mujer 100% bipolar. ¿Por qué? Amo comer y engordo y odio engordar. ¿Sí? Entonces, está la tentación. Está la tentación ahí en todo lo que hacemos, en todo. Porque si, por ejemplo, vemos los pecados capitales, ¿qué son? Necesidades naturales llevadas al extremo. Avaricia, pues la necesidad de tener algo. No, quiero más. Envidia, tiene que ver mucho también con el querer tener, ¿no? Ira, ¿se vale enojar? Claro que se vale enojar. Lo que no se vale, pues es que llegues a lastimarte o a lastimar a otros. Avaricia, envidia, ira, gula. Oye, pues, ¿quién no le gusta comer? Hasta tomarse un juguito porque no desayuné. Gula. Pero ¿cuántos de nosotros, como decimos, atáscate, Matías, que no hay todos los días? Luego tenemos gula, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria. Uy, compadre. Eso nada más ves un chamacón y ahí andas. O las mujeres, o los hombres, ¿no? Viendo a la chamacona así. Y luego, si esto le agregamos, cuando vemos una película, ¿estamos conscientes de lo que puede salir ahí? No. Simplemente nos sentamos y permitimos que las imágenes, también de violencia, y de sexo, impacten nuestra mente. Si estuviéramos en oración, no quiere decir que estás ahí, Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, la oración es ponerme, ok, voy a ver una película con mi esposo, voy a ver una película con mis hijos, voy a ver una película, Señor, no permitas que nada de lo que yo vea me perturbe, me cubro con tu sangre. O sea, parece ridículo, pero para una persona que ya conoce cómo actúa Satanás, oye, si tú estuvieras en la guerra y tuvieras la posibilidad de ponerte un chaleco antibalas, porque sabes que las balas salen por cualquier lado, ¿lo dejarías? No, pues dices, ¿y dejarías que tus hijos salieran sin ello? No. Una manera de usar un chaleco antibalas es precisamente la oración. Estar en oración, cubrirnos, al menos, Señor, no permitas que al salir de mi casa te ofenda, te falle. Protege mi mente. Por eso, de hecho, cuando hacemos la señal de la cruz, que es la asignación, no es por la señal de la Santa Cruz, protege mis pensamientos, líbranos, Señor Dios nuestro, protege mis labios, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, de las malas pasiones, malos pensamientos, malas palabras, malas pasiones y malas acciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estoy pidiendo que proteja mi pensamiento, que proteja mis labios, lo que hablo, lo que hago, lo que digo, y mis sentimientos. Es una oración tan preciosa que hacemos en ese momento de signarnos. Pero esto es signarse y esto es persinarse. Nos estamos signando la cruz
o sea, marcando la cruz, que es la señal de protección que tenemos nosotros, porque con la cruz Jesús venció a Satanás, que era la herramienta de Satanás. Eh, eh, no sé si les ha pasado o han visto de que de repente alguien está amenazando con una pistola o con un rifle o con algo a un experto en artes marciales. Y con 2, 3 patadas lo desarma y ya se queda con el arma. Bueno, Jesús utilizó patadas guajoloteras en la cruz. Y la herramienta con la cual Satanás quiso destruirlo se convierte en la herramienta con la cual vence a Satanás. Es una alegoría muy simple, pero creo que se entiende perfectamente. Entonces, esa es el arma con la cual Satanás va a ser vencido. Y nosotros tenemos de entender esto, sobre todo la fuerza y el poder de la oración. Estar, órale, hasta plástico me trajeron en el jugo. Bueno, orar siempre ante esos momentos de cumplir el plan de Dios. Entonces dice, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, los discípulos le siguieron, llegado al lugar les dijo, pedid que no caigan en tentación. Nosotros no entendemos la importancia de esta oración. Más cuando ya sabemos que ciertas circunstancias son peligrosas para nosotros. Un alcohólico va a ir a una fiesta y van a dar vino. Señor, protégeme. Vas a ir con un lugar, con una reunión de amigas donde son bien tijeras. Señor, no permitas que esta vieja metiche, o sea, yo contamine a las demás ¿verdad? Ya, luego pensaron en que estaba refiriéndose a la otra, ¿no? No, me estoy refiriendo a ustedes, cada una, Señor, no permitas que otros, ni que yo, contamine. Si ya sabes que al reunirte es pura tijereada. Entonces, creo que son elementos muy interesantes para trabajarlos. Hay personas que te perturban por su presencia, para bien no para mal. Algunas te perdonan porque, oye, viene ese higadito, hijo de su madre, no lo aguanto. Tu suegra, tu hermana, tu amigo, bueno, que no sería tu amigo, ¿verdad? Es tu compañero de trabajo. ¿Cómo te preparas para no caer en la tentación? Al contrario, ya empieza a calentar motores. Ahí va a venir esa vieja. Y ya te empiezas a enojar antes de tiempo. O sea, ya estás preparando el terreno para que Satanás haga su labor. ¡Ey! Protégete para no caer en la tentación. No se diga ya que, ay, vamos a ver a Ricky Martin, ay, o al Potrillo, ay, 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 y ahí están, pero como viejas locas. Es caer en tentación, ¿sí? O sea, no nos protegemos, nos damos, ay, es que está bien guapo, ay, es que esto, ay, es que lo otro. Protéjanse, ya están pecando con el pensamiento. Ya están pecando con el pensamiento. Si no protegemos por la señal de la Santa Cruz, protege, Señor, mis pensamientos, protege mis palabras, protege mis sentimientos. Protégeme y protege para que no caiga en la tentación. Entonces luego dice, entonces, ¿para qué los lleva a la oración? Para que no caigan en tentación. Y el acontecimiento de la transfiguración, el acontecimiento de su pasión, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Se quedan dormidos, como ustedes comprenderán. Y a veces el estar dormido no es roncar o cerrar los ojos y caer en el sueño del dormido, sino no estar atento. Estar pajareando como algunos de ustedes que a veces están aquí, están en otro planeta, en otra, como la vez pasada que estaban risa y risa y risa y risa, y ya las iba a correr, porque me estaban así como que estamos en otra, no estamos concentrados en lo importante, nos desviamos.
Entonces se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y es donde vemos pues esta situación. Puede ser tristeza, puede ser pecado, puede ser varios elementos que están ahí latentes, ¿sí? Aquí dicen que fue la tristeza, ¿sí? Dice, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan. A mí me da risa mucha gente, ay padre, es que yo cuando oro me duermo. Pues no sé, es que no puedo. A ver, ¿cómo oras? Acostado. Ay, pues ponte de rodillas con clavos en las rodillas y vas a ver cómo no te duermes. No debemos hacer muchas cosas, pero caemos de alguna manera en esta realidad. Y esto, pues, no nos permite crecer, no nos permite entender algunos elementos que están ahí para crecer. Luego, esto es Lucas 20, 22, 41 al 44. Ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles. Lucas 6:12. Rápidamente, busquemos Lucas 6:12. ¿Qué nos dice? Dice, por aquello, la perícopa es el título que aparece. Esto no es de la Biblia. Los traductores la ponen para ubicarnos sobre el tema. Abarca un cierto número de versículos, ¿sí? Y habla sobre de qué toca esos versículos. Por ejemplo, ahí del 12 al 16 tiene una perícopa. ¿De qué habla? La elección de los 12. Abajo, ¿cuál es? La muchedumbre sigue a Jesús. La que sigue, discurso inaugural de las bienaventuranzas. La pericopa es un conjunto de versículos que hablan sobre un tema específico. Y entonces los traductores le ponen un título para ayudarnos a entender, para ayudarnos a comprender ese versículo. ¿Sí? En este elemento va a ser muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este número 12? Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. Qué hermoso es la elección de las personas en tu vida. Es la parte más importante, porque son los que te van a acompañar. Algunas veces hasta que la muerte los separe, otras veces hasta que, pues ciertas, pero saber escoger los que te van a acompañar. Amigos, amigas, que son, pues ahora sí, como quien dice, tú los escoges. Y esto también nos ayuda a entender de que hay quienes, pues aparentan una cosa, y no por malos, o sea, no estamos juzgando, aparentan una cosa y a lo mejor, pues no es. Y hay que saber discernirlo. Hasta Jesús, entre comillas, no se equivocó, pero hasta Jesús se equivocó, fíjense, escogió a Judas. Obviamente no se equivocó, pero saber escoger en nuestras vidas es importante. Cuando van a escoger, a veces el sacerdote que los va a guiar. Ay, es que me cae muy bien. Ay, es que me gusta cómo habla. Ah, no, hay que estar en oración. Porque una cosa es el que predica, otra es el que te confiesa y otro es el que te dirige espiritualmente. ¿Sí? No siempre tienen que ser el mismo. Puede ser el mismo. Pedir a Dios que nos dé la capacidad de saber escoger. Por eso tengo que estar en oración, oración. Y la oración, ya sabemos, es la escucha, es la búsqueda, es aprender a orar y aprender
a hablar. Muy bien. Luego dice, antes de que Pedro le confiese como el Cristo de Dios. Lucas 9, 18, 20. Lucas 9, 18, 20. En la perícopa que dice profesión de fe de Pedro. La profesión de Pedro. ¿Y qué es lo que nos refiere? Vamos a ver algunos elementos interesantes. Dice así, estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno que Juan, otros que Elías, otros que el profeta y en los antiguos ha resucitado. ¿Y vosotros quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Aquí podríamos ver varios elementos de la importancia de la oración. Primero, ¿cómo tomamos las críticas? ¡Ay, está hablando de mí! ¡Ay, me dijo esto! ¡Ay, es que esta vieja estaba hablando de mí! No sabemos enfrentar las críticas. ¿Qué están hablando de ti? ¿Qué están diciendo de ti? Y como no estás en oración, te llenas de coraje, te llenas de dolor. O también cuando te halagan demasiado. Ay, es que, ay, sí, 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 sí. Y como que se siente uno muy bien, ¿no? Te empiezan a halagar, te empiezan a decir, ay, padre, es que me encantó su prédica. ¿Sí? ¿De qué se trató? No sé, pero me gustó, estuvo bien bonita. Sí, sí, seguramente. Hay una anécdota creo que es el santo cura de Ars, que dicen que una señora se fue a confesar, tenía el problema eso, ¿no? Entonces le dice, te voy a poner un ejercicio. Ve a la tumba y vas a ir a mentarles, bueno, no dijo esas palabras, vas a ir a mentarles y a decirles todo a eso. Así, saca todo y todo. Y fue, pues, ella muy obediente, fue al cementerio, escogió una tumba y empezó a decir todo. Ya que terminó, regresó, ok. ¿Qué pasó? Pues nada. Bueno, ahora vas a ir al mismo cementerio y vas a empezar a halagar a esa persona que está ahí enterrada. Y la vas a alabar y le vas a decir, hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada. Así tienes que ser tú cuando te alaben o te critiquen. Porque los que te critican son los que te pueden ayudar. Si eres humilde, descubrirás en qué tienes razón. Pero los que te alaban, peligro. Es más peligroso la alabanza que la crítica. Cuando eres maduro, o cuando estás en esa actitud de oración, aprendes de la crítica y la alabanza la desechas. La crítica te ayuda a crecer. La alabanza te hace el camino pesado. Te hace muy pesado el camino. Porque pues fácilmente caemos en la soberbia. ¿Sí? Es uno de esos elementos. Entonces, antes de que a Jesús le digan, hey, manito, ¿sabes qué están diciendo de ti? No, hombre, si yo te dijera, no, es que están diciendo que tú... Y claro, obviamente también cuando los fariseos lo prueban, lo atacan, le ponen así como que, ¿qué está pasando, no? Es una realidad, ¿sí? Y también dice, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Entonces, concluyendo, ¿para qué voy a estar en oración? Para mi entrega humilde y confiada de mi voluntad humana a la voluntad divina. Todo lo que tengo que hacer en las diferentes etapas de mi vida es escuchar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios me pide. Y ahí es precisamente, y es esta realidad que va a ser importante para todos nosotros. Esto es el número 2600. Ya se nos acabó el tiempo. Nada más voy a leerles el 2601. No lo vamos a meditar, lo leemos. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces,
puede aprender del maestro de la oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Este sería el 2601. Muy bien, con esto terminamos esta primera hora de de Familia en Familia en el formato de los martes, donde aprendemos juntos lo que es la lección divina, uno de los elementos fundamentales. Y tenemos participación, María del Carmen Jasso. Hola, Madre Elipa Rayito, éjele, bendecidos. Un día si tengo una pregunta, si me pueden decir cómo se toma la calabaza. Híjole, pues así se puede tomar en ayunas, te puede servir mucho. Por las familias, Pita Ugarte por sus familias que están en formación, Carmen Elizabeth Arispe, pido por el descanso de las ánimas del purgatorio, y bueno, son algunas de las personas que se han comunicado. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, continúen con nuestra programación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte del programa de Familia en Familia, recordando que Dios es amor y te ama. Este programa es una producción de Monte María Media. Tu participación con tu granito de arena es tu manera de evangelizar. Apóyanos con tu donativo. Seguiremos adelante llevando este mensaje del amor de Dios. Para donativos, visita nuestra página www.montemaria.org o comunícate en Estados Unidos al teléfono 619-420-1538 y en México al 01-664-689-7390, 91 o 92. Desde otros países, marca 001-52-664-689-7390, 91 o 92. Tu apoyo es vital. Sé parte de esta obra. Recuerda que Dios es amor y te ama.